Aunque la teoría atómica de Dalton fue una verdadera exhibición de ingenio, también supuso un salto al vacío. Dalton basó sus conclusiones en observaciones químicas hechas en el laboratorio. Ni él, ni aquellos que le siguieron durante casi un siglo tuvieron ninguna evidencia real de la existencia de los átomos. Pero eso empezaría a cambiar con otra de las grandes mentes de la historia del Reino Unido. Hola a todos y sean bienvenidos a este espacio Basilis. Les habla Daniel y este es un podcast para los apasionados por las ciencias de la vida. Antes de empezar quiero invitarlos muy especialmente a que visiten el Instagram de este proyecto, basilisk.pod. Allí encontrarán información relacionada con los capítulos, dibujos, frases destacables e incluso algunas fotografías de mis excursiones. Así que son bienvenidos a dejar sus comentarios, pueden estar seguros de que los leeré todos y dejaré el enlace en la descripción para que sea más fácil llegar allí. Realizada esta invitación, empecemos. En el capítulo anterior nos remontamos a la primera década del siglo XIX para imaginar el átomo de la mano del naturalista inglés John Dalton. Hoy nos desplazaremos a las últimas décadas de este mismo siglo para descubrir el primer indicio fáctico de la existencia del átomo, o más concretamente de una de sus partes, es decir, el electrón. El protagonista de esta historia es Sir Joseph John Thomson, más conocido simplemente como J.J. Thomson. La carrera de Thomson en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, uno de los laboratorios de física más prestigiosos en todo el mundo, es muy particular. Thomson no era reconocido como un verdadero científico, no en el sentido canónico de la palabra. En cambio, sus colegas lo definían como un matemático increíble, algo que sin duda fue la clave de su éxito, como ustedes verán más adelante. Una reflexión que podríamos hacer de la historia de Thomson es que parece ser que para hacer grandes descubrimientos en ciencia no es necesaria la publicación continua de artículos o estar en el laboratorio como un ratón. Es más importante, o al menos lo que nos enseña esta historia es que sería más importante tener una mente muy afilada, capaz de hacer las preguntas correctas y una observación entrenada para poder ver las respuestas cuando están enfrente. El trabajo de Thomson partió de un punto que no era novedoso. Él replicó un experimento que, podríamos decir de alguna manera, estaba de moda entre los físicos de la segunda mitad del siglo XIX, el tubo de rayos catódicos. Imaginen un tubo de vidrio. A cada lado de ese tubo hay un electrodo y en la mitad ha sido eliminado prácticamente todo el aire. En otras palabras, el tubo está al vacío. Entre el ánodo y el cátodo hay una película fluorescente, lo cual devela que a través del tubo pasa una fuente de energía radiante, un rayo. Para esclarecer la naturaleza de ese rayo, Thomson aplicó sus propias modificaciones al tubo de rayos catódicos. Primero alargó el tubo y posicionó el ánodo, el cual se encontraba antes en uno de los extremos, en la mitad del tubo. Además utilizó un ánodo con un agujero en la mitad, de modo que el rayo que proviene del cátodo, de allí su nombre de rayo catódico, al dirigirse hacia el ánodo puede atravesarlo y seguir hacia el otro extremo del tubo. Allí se encuentra la segunda modificación, una película fluorescente que permite determinar el lugar exacto en donde incide el rayo. Metafóricamente podríamos imaginar lo siguiente. Imaginemos que el cátodo es un arquero y este proyecta una flecha, es decir, el rayo, a través de un aro, que sería el ánodo. La flecha sigue su trayectoria y finalmente incide en una diana o blanco, que sería la película fluorescente del final del tubo. La tercera modificación consistió en utilizar fuentes de energía eléctrica y magnética de forma perpendicular al tubo. Si el rayo se viera influenciado por estos campos eléctricos y magnéticos, su trayectoria se vería modificada, y eso sería apreciable en el punto en el cual incide en la película fluorescente al final del tubo. Siguiendo con nuestra metáfora,
La flecha normalmente incide en la mitad del blanco, pero si esta es disparada a través de una fuerte ráfaga de viento, su trayectoria cambiaría e incidiría en alguno de los lados del blanco. Pues bien, como les comenté anteriormente, Thomson era un gran matemático. Él sabía que el rayo catódico tenía carga negativa, pues venía de un cátodo y se dirigía a un ánodo. Además, sabía que al incidir contra la película fluorescente se comportaba como una partícula. Su gran genio lo aplicó al calcular la relación carga-masa de esas partículas, basado únicamente en la modificación de la trayectoria del rayo cuando aplicaba una determinada carga eléctrica o magnética perpendicular al tubo de rayos catódicos. En otras palabras, y remontándonos nuevamente a nuestra metáfora, es como si intentáramos describir las propiedades de la flecha que dispara el arquero usando únicamente la desviación de su trayectoria cuando aplicamos una ráfaga de viento con una fuerza conocida. Una idea brillante que solamente podía ser ejecutada por un gran matemático. Así fue como Thomson descubrió que parte de la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas de carga negativa, las cuales él llamó corpúsculos y nosotros conocemos como electrones. Y digo parte porque Thomson y sus contemporáneos bien sabían que así como partículas negativas, los átomos deberían tener una parte positiva, ya que la gran mayoría de la materia tiene de hecho carga neutra. Sin embargo, antes de describir cómo fue que Thomson, o mejor dicho, su heredero científico, su pupilo, solucionó este problema, debemos devolvernos millones de años atrás a las inmediaciones del Big Bang, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. El universo se empieza a expandir, se materializan los quarks. Los quarks experimentan una de las fuerzas fundamentales, la fuerza fuerte, y esto los confina a existir en grupos. Uno de estos grupos son los protones, y así aparece el átomo más sencillo de todos, el átomo de hidrógeno. Para ese momento las cosas estaban ridículamente calientes, y permanecieron así por unos 500.000 años, hasta que la continua expansión finalmente enfrió el cosmos a unos cuantos miles de grados. Dicho enfriamiento fue suficiente para que los electrones, mucho más pequeños que los protones, se acoplaran a los átomos y los empezaran a orbitar, como si se tratara de una hermosa representación o metáfora microscópica de la forma en que los planetas orbitan las estrellas. Hasta el momento tenemos un universo compuesto únicamente de hidrógeno. Como mencionamos en el capítulo anterior, los átomos de un elemento se diferencian de los átomos de otro elemento. Lo que los hace únicos es el número de protones que tienen en su núcleo. Si el hidrógeno solo tiene uno, por ejemplo, el helio tiene dos. Sin embargo, como ustedes saben, los protones tienen carga positiva, de modo que la fuerza electromagnética los impulsa a repelerse unos a otros, por lo cual formar núcleos de más de un protón no es una tarea para nada fácil, de modo que nos podemos olvidar del universo como lo conocemos, con toda su variedad de elementos, colores, formas y estructuras maravillosas, incluso sin vida. Sería así, de no ser porque existe una pequeñísima posibilidad para lograr obtener átomos de más de un protón. Curiosamente, si lográramos acercar lo suficiente dos protones, ganándole el pulso a la fuerza electromagnética, parte de la fuerza fuerte que mantiene unidos a los quarks de cada protón escaparía y mantendría unidos los protones en un núcleo. A esto le llamamos fuerza fuerte residual. Suena muy bien, la pregunta es, ¿dónde podríamos encontrar las condiciones únicas que nos permitirían acercar tanto dos protones? Y la respuesta es, en el centro de una estrella. Hasta ahora hemos hablado de dos de las fuerzas fundamentales del modelo estándar de la física, la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética. Llegó el momento de conocer la tercera fuerza fundamental, la gravedad. La gravedad es la gran fuerza de aglomeración cósmica. Su papel es atraer entre sí todo lo que tenga masa. Un átomo de hidrógeno es algo muy pequeño, pero si tomamos un átomo y lo multiplicamos por 10 elevado a la 60 potencia, es decir, 1 billón de billones de billones de billones de billones de átomos de hidrógeno,
ejercerán uno sobre otro una fuerza gravitacional colectiva impresionante. La gravedad los ala hacia adentro, hacia un centro común. De repente tenemos una bola gigante de gas con unas presiones épicas en el núcleo. La energía gravitacional se traduce nuevamente en calor, millones de grados de temperatura y millones de atmósferas de presión. Se ha encendido la primera estrella del universo. Es bajo estas condiciones extremas que los núcleos de los átomos de hidrógeno colisionan con tanta violencia que pueden empezar a agregarse. A estas reacciones las llamamos reacciones de fusión nuclear. Dos átomos de hidrógeno formarán uno de helio. El de helio dará paso a carbono, el carbono a neón, luego oxígeno, magnesio, silicio, azufre y la historia sigue y sigue. Cada uno de estos átomos tiene más protones en su núcleo. No obstante, así como dos núcleos atómicos pueden fusionarse para formar uno más pesado, cuando los átomos son aparatosamente grandes, hablo de elementos radiactivos, tienden a perder parte de sus protones de forma violenta. El que mucho abarca poco aprieta. Así, un átomo de uranio, que tiene 92 protones, con frecuencia pierde 2 de ellos liberando un átomo de helio, el cual es disparado en forma de radiación, concretamente rayos alfa. Una pequeña ametralladora para estructuras tan finas como las células de nuestro cuerpo. Pues bien, estos rayos alfa, despedidos por átomos radiactivos, serán la clave para el descubrimiento del protón por nada más y nada menos que el pupilo de Thomson, Ernest Rutherford, de quien hablaremos en el próximo capítulo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Mi reflexión personal es que es admirable el genio de Thomson. Creo que su éxito residió en dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la creatividad con la cual modificó el tubo de rayos catódicos y por otro lado, por supuesto, su habilidad matemática para poder calcular la relación carga-masa de algo tan pequeño como un electrón. Por cierto, si ustedes quieren ver un tubo de rayos catódicos tal como fue diseñado por Thomson y tal como lo dibujó en su artículo original, lo podrán encontrar en el Instagram de este proyecto, basilisk.pod. Igual dejo el enlace en la descripción para que ustedes puedan acceder más fácilmente, tanto si están escuchando esto desde Spotify como si lo están escuchando desde YouTube, allí lo podrán encontrar. Todo el tema de hoy se puede revisar desde cualquier libro de química. Yo me estoy basando en el de Química, la ciencia central, de Theodore E. Y como ustedes saben, hay algunos fragmentos del maravilloso libro de Robert M. Hassen, La historia de la Tierra. La excelente ambientación musical se la demos a Joseph McDade. Un abrazo virtual y nos vemos en el próximo capítulo.